conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sexo y religión, segunda parte. Bienvenidos a Con Otra Mirada. Hoy tenemos un programa lleno de controversias y de muchas posiciones. Sexo y religión, segunda parte. Nuestra investigación comenzó a finales de noviembre del año pasado, cuando conocimos los casos de mujeres que nos contaron sus historias. Desde ese momento se empezó a revisar la información, a tomar fechas para las entrevistas y a tener toda la información y las pruebas necesarias. El martes santo 12 de abril publicamos nuestro primer capítulo de Sexo y religión, por ser la Semana Santa una fecha propicia para la reflexión sobre un tema que es una realidad. Una vez verificadas las pruebas y la información como parte de la responsabilidad periodística, el día 4 de abril de manera telefónica nos contactamos con el padre Doria para que diera sus declaraciones para el programa. Dicha entrevista fue concedida por el sacerdote Dorian Danilo Rocha el día 5 de abril en su despacho, hasta donde acudimos con un camarógrafo. Pues queríamos saber si usted se quiere pronunciar frente al tema, si usted podría dar una declaración frente al tema, o sencillamente nosotros decir que lo consultamos y que no fue posible. Sí, yo no, en eso sí no tengo conocimiento. De hecho me niego a eso, ¿entiendes? Cuando sea así yo lo enfrento, yo no tengo ninguna. Primero que soy una persona pública, segundo soy el que manejo el tema del exorcismo. Me niego. Y de hecho si no quedó en serio frío, porque humanamente si no... Sí, nosotros hemos quedado paralizados también. Sí, no, y por eso llegamos a usted. Me niego, porque yo no, si uno cuando lo hago lo asumí, soy un hombre y lo asumí, ¿me entiendes? Pero hasta ahora yo vivo he sido negativo. Ya lo hizo, me manda que yo de repente te cae eso. Que fue frío, y bueno, yo quiero en serio. El 5 de abril se solicita entrevista con el señor obispo a través de su asistente para que nos dé a conocer cómo los sacerdotes llevan su sexualidad. Monseñor Óscar José Vélez Izaza concedió la entrevista el día 6 de abril en su despacho. Allí también se le comentó sobre los casos que se llevaban en contra del padre Doria. Es el caso del pecado. Ahí hay pecado, ¿cierto? Ahí no hay un delito ni hay un abuso, porque hay un pecado de él, del sacerdote y de la feligres, porque ella como fiel sabe que el sacerdote no debe hacer eso también. O sea, hay un pecado de los dos, ¿cierto? Por supuesto, porque son dos adultos, ¿cierto? Entonces, hay un pecado de los dos. Y en el momento en que el obispo se entera de la cosa, pues la tiene que investigar, como ya te decía, al sacerdote inmediatamente lo suspende mientras se hace la averiguación, si está verdaderamente arrepentido, ¿cierto? Lo manda un tiempo de eso, a la mujer que de tonto estuvo involucrada, pues también a nivel de iglesia le pone unas restricciones, y si terminado ese periodo la cuestión se mantiene, también puede proceder a expulsarlo o puede darle una oportunidad de arrepentimiento. Una vez recopilada toda la información, el 8 de abril Con Otra Mirada lanza su promoción en algunos medios de comunicación y en nuestras redes sociales de Sexo y Religión. Allí, una mujer habla de que sostuvo relaciones sexuales con un sacerdote y otra mujer nos cuenta que fue acosada por un pastor de la ciudad. Desde ese momento en las redes sociales de RT Noticias se generaron todo tipo de comentarios. Qué bajo caíste, Ubaldo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un izquierdista protestante? Por eso es que joden a los periodistas. Ese relato parece un cuento de hadas, sobre todo cómo se le quebranta la voz a la dama. Un pasquín merece una investigación por difamación. Sin pruebas no puede salir al aire una o varias investigaciones de este tipo. Se nota que es un ataque directo a la fe. Lo peorcito que he podido ver, parece que contabas con la plática del diezmo y el tiro te salió por la culata. El día 11 de abril, los conductores de este programa realizamos gira de medios visitando las emisoras locales promocionando el capítulo de Sexo y Religión. Allí nos dieron a conocer los nombres de los implicados. El lunes santo, en hora de la tarde, en medio de la misa del encuentro de Santo Exiomo con el pueblo, el padre Dorian Danilo Rocha, frente a una multitud y en compañía del obispo de Valledupar, dijo que estaba siendo víctima de una extorsión. Quiero pedirles también que oren por mí. He venido con un sufrimiento desde el martes. Estoy siendo víctima de una extorsión de un medio de comunicación de nuestra ciudad. Y bueno, no accederemos a sus pretensiones. Por ello, le pido
mucha oración para que el Señor nos conceda mantenernos firmes, mantenernos de pie. Hoy decía el señor obispo, la verdad nos hará libre. Si nosotros queremos ser verdaderamente libres, tenemos que permanecer en Jesús. Que todo se tambalee, menos nuestra confianza en Dios. Por eso le pedimos oración. Nuestro obispo tiene conocimiento de esto, así que bueno, esperaremos en Dios. Ese mismo día los medios de comunicación hacen un gran despliegue de la denuncia de extorsión del padre Dorian. Y al día siguiente en las entrevistas el padre Dorian se ratifica en su denuncia de extorsión. Esta semana se acercó un medio, igual por reserva, obediencia y prudencia, el nombre, bueno, vale la redundancia, me lo reservo. Se acercó un medio a decir que tenía una investigación que iban a sacar esta semana. Y bueno, si uno tiene una investigación, pues uno la saca, uno no tiene que acercarse a la persona con que la saque cuando es veraz y es objetiva y cuando no se tiene ninguna otra pretensión. Y luego ya después, qué tipo de negociación, qué proponía, qué decía yo. Bueno, yo no accedo a ninguna pretensión, eso queda claro. Y lo segundo, después me llama otra persona adscrita al medio diciendo que qué he pensado, que cómo vamos a hacer. No tengo que hacer absolutamente nada. Padre Dorian Rocha, cuando un medio de comunicación se acerca a la fuente, en este caso usted, que es el personaje implicado, pues a veces lo que se busca es precisamente su reacción, su pronunciamiento. ¿No sería esto lo que pretendía el medio de comunicación? Bueno, ya yo no entro a juzgar eso. Entro a juzgar es la actitud y las pretensiones. Es lo que pues yo denuncio. No. Es que igual ellos vinieron era porque iban a cubrir la noticia de todo el tema de Semana Santa. Igual no era que me habían dicho algo que querían hablar nada personal conmigo, ni en absoluto. Gente que a ti te quiere, que te ama. También hay hermanos que son fanáticos del padre Doria y uno no sabe la retaliación, la reacción que puedan tener frente a uno acusar directamente a un medio. Entonces por eso, por prudencia, la he guardado. Padre, hay un medio de comunicación que a través de las redes sociales ha anunciado una investigación precisamente que involucra a sacerdotes y a pastores cristianos evangélicos. ¿Tiene alguna relación eso? No tengo así ninguna relación de esto. El padre Dorian Rocha, presbítero de la Iglesia La Inmaculada La Concepción de Valledupar, denunció presunta extorsión por parte de un medio de comunicación que maneja información contra él. Bueno, esta semana recibí a un medio en el que prácticamente decían que iban a publicar algo, que proponía, cuál era mi reacción frente a este tema, porque yo lo iban a publicar. Yo sí dije claramente no accedo a ninguna pretensión, igual lo que tengan que hacer, háganlo. Y bueno, eso fue lo que ayer le pedí a los fieles, que oraran, porque estaba siendo víctima de una extorsión por un medio, de lo cual reservo por prudencia a que nosotros cada día estamos llamados a construir una sociedad, una nueva civilización, la civilización del amor, la civilización de la paz. Se dicen periodistas. Qué tristeza cómo se prestan para tanta bajeza. Qué oscuros intereses tendrán quienes se prestaron para todo esto. Valledupar, te invito a vetar este medio de comunicación y los periodistas que se prestaron para esto. Ubaldo Anaya, qué bajo caíste. Periodista de pacotilla, ¿cómo te prestas para hacer algo tan sucio? Que te caiga todo el peso de la ley divina. Desde la psicología así se analizan estas posiciones. La mayoría de las personas sienten o se genera un sesgo cognitivo asociado al conocer al otro. Es decir, cuando yo sé que mi líder hace X o Y cosas durante el día, que conozco su vida, que conozco qué hace en la mañana, que conozco qué hace en la tarde, lo que la mayoría de las personas empiezan a sentir es que hacen parte de su entorno social. Cuando se ven expuestos a situaciones complejas, pues la mayoría de las personas lo que sienten es como si un miembro de su familia o alguien muy cercano estuviera metido en un problema. Al tener ese tipo de emociones y sensaciones es que sean las respuestas emocionales tan desproporcionadas que en algunos casos vemos. Otra cosa es que a las figuras públicas se les ha dado un encargo
de cumplir con el deber ser, es decir, son ellos los que de alguna manera nos muestran la forma correcta en que se debe llevar una vida, ¿sí? Y cuando hago las comillas tiene todo el sentido, y es que pues lo correcto está asociado a un esquema de valores, lo correcto está asociado a una ética, a una cultura, a la moral, a lo que socialmente es aceptado. Entonces, creo que el ejercicio aquí es entender que generan una identificación, y al generar esa identificación, las personas sienten que son parte de su familia, y por eso las respuestas en ocasiones son tan desproporcionadas a lo que las está generando. Algunas personas dudaron de la veracidad de la información debido a que las mujeres que contaron sus historias pidieron la reserva de su identidad. Eso es válido, todos sabemos pues que hay en muchos casos que proteger a nuestras fuentes. Sin embargo, pues ante cualquier proceso penal, disciplinario, sí debe tener el medio allí el sustento pues de todas las investigaciones que realice. Soy Katy Ospino, periodista investigativa, activista, periodista de medios nacionales e internacionales como La Nueva Prensa, Vándalos y Univisión. Es necesario muchas veces, y en su mayoría, guardar la identidad de quienes suministran información al periodismo investigativo, primero porque está en riesgo su vida. Cuando una persona devela hechos ocultos, se expone ante la luz pública y eso puede poner en riesgo su vida. Pero además eso está concebido en la Constitución y en la jurisprudencia colombiana. Es necesario mantener oculta la identidad de las personas que nos suministran información. Proteger la fuente por encima de todo va a garantizar un periodismo de calidad, bien sea información escrita, verbal o presencial. No, definitivamente no. Ahí hay una excepción constitucional y legal de reserva de la fuente, de reserva de la fuente de los periodistas particularmente, y en consecuencia es un tema muy debatido, y en consecuencia no tienen la obligación de revelar sus fuentes definitivamente. Tienen una protección constitucional y legal, como tenemos también los profesionales del derecho y determinados otros profesionales de profesiones liberales. El 12 de abril se emite el capítulo Sexo y Religión, el octavo programa de Con Otra Mirada. Allí se deja ver cómo sacerdotes y pastores llevan su sexualidad. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa lleno de temores, lleno de realidad, lleno de secretos y de mucha humanidad. Hoy tocaremos un tema interesante pero del que poco se habla: sexo y religión. Para el Ministerio de Interior, en el 2021 existían 9.297 entidades religiosas, de las cuales 147 están en el departamento del Cesar y 87 aquí en la ciudad de Valledupar. El artículo 19 de la Constitución Política de Colombia indica que este país tiene diversidad religiosa, es decir, libertad de culto. Según un estudio realizado en el año 2020, el 57% de los colombianos pertenece a la Iglesia Católica, mientras que el 21.5% de nuestros compatriotas pertenece a iglesias cristianas. Esto nos deja ver, Ubaldo, que existen gran seguidores tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Cristiana Evangélica. Dos mujeres nos contaron sus historias, una de ellas sobre sus relaciones sexuales con un sacerdote y la otra los acosos de un pastor. Ya hubo un momento en que me citó y nos vimos y me preguntó claramente si quería estar con él. Y le dije que sí y estuvimos juntos y fue de un momento a otro, no hubo mucha cercanía antes, sino fue un tema, digamos que muy directo. El padre Dorian Rocha, con el que pues tuve mucha cercanía y nos vimos muchas veces, primero como sacerdote y después como hombre y como mujer, nos vimos muchas veces, estuve con él y no puedo decir que hubo mucho tiempo de un tema de enamoramiento. Fue un tema en que él un día me insinuó: ¿quieres estar conmigo? Yo quiero estar contigo porque tú me gustas, y hubo un momento en que caí y lo accedí. Pues llegué a tener varias ocasiones y tengo que decir que tuve sexo con el padre. No puedo decir que hice el amor con el padre Dorian. Tuve muchas veces relaciones sexuales con él. Cuando ya pasó el tiempo, que ya íbamos para 2 años larguitos, yo salí embarazada de Andrés.
Pero a raíz de los 2 años, el pastor ya comenzó como a faltarme el respeto. Un día le dijo a la esposa: oye Magdalena, ¿tú por qué no le dices a tu amiga, a nuestra hermana, que nos acompañe a la casa un rato? Me dijo: necesito que usted vaya a la casa para que me haga el favor y me le lave unas camisetas a mi esposo y unas pantalonetas que tiene sucias. Yo le dije: ah, cómo no, yo le hago el favor. Bueno, en el momento que él llegó, tiró unas compras en la cocina y se fue cuando yo estaba lavando. Él se me recostó por la parte de atrás de mi cola. Cuando yo sentí que él se me recostó, yo le volteé el frente y lo encuellé y le dije que porque esa falta de respeto, que yo no le estaba faltando el respeto a él para que él hiciera eso conmigo. Le digo: no se preocupe, hermana, me provocó hacerle esto. Me sobó el pipí por acá, por las nalgas. Yo le dije: mal hecho en usted, pastor, eso no se hace. Hermana, usted sí está bonita, hermana, usted a mí sí me gusta. Hermana, cosas así de enamorado. Nuevamente los comentarios no se hicieron esperar y llegaron mensajes intimidatorios a través de las redes sociales y los teléfonos celulares de RTA Noticias. Ubaldo, siempre veía su noticiero. Nunca pensé que usted fuera así. Lo tenía como un buen periodista, pero ahora me doy cuenta que su profesión lo utilizó para destruir un hijo de Dios. Eso fue un pasquín de quinta hecho por usted. Pídale perdón a Dios y al pueblo vallenato. No somos nadie para destruir al otro, y menos a un hijo de Dios. Te acabaste como se acaban las velas. Eres un ser que no tiene temor de Dios, pero la justicia divina te las cobrará. Hasta hoy tu noticiero tendrá audiencia. Un llamado de atención enfocado en qué, en que la gente pueda hacer una diferencia entre la religión y la religiosidad o el fanatismo. Está bien validar unos principios éticos, morales, unas estructuras de comportamiento que se asocian a una forma de vida, ¿cierto? Pero lo que no está bien es que perdamos de vista las normas, el deber ser, la ética, los valores, la legalidad ante diferentes situaciones que, como pudimos ver y que seguramente tendrán que obedecer a unos temas jurídicos, normativos, de las estructuras también donde cada una de estas personas se afilie, nosotros debemos empezar a ver y es decir, oiga, frente a esta situación, ¿cómo yo puedo poner una postura crítica, informada frente a una situación? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que también es necesario revisar cómo este tipo de estructuras en sus lineamientos, en sus formas de comportamiento, limitan muchas actuaciones que dentro de la normalidad biológica de las personas que allí participan, pues hay unas necesidades y esas necesidades casi que pasan a un segundo plano cuando se toman este tipo de decisiones. De entender que en una sociedad como la nuestra, machista, donde la cultura se ha permeado siempre porque el hombre de alguna manera es quien decide qué y cómo se hace, pues validar también las denuncias de las mujeres, darles el derecho a una defensa, darles el derecho a que puedan ser escuchadas, porque parte de la historia de nuestro país ha estado plagada de condenar a esas mujeres que han hablado. Finalmente, hacer un llamado y es a no tolerar como sociedad ningún tipo de violencia contra ninguna persona. Pero sobre todo no toleremos la violencia contra las mujeres, no toleremos la violencia contra las niñas. Somos un país donde los feminicidios y los temas por violencias de género cada día van en aumento y pues es un tema al cual le tendremos que prestar atención desde la religión, desde la familia, desde la política, pero sobre todo al interior de nuestras casas. Entender que cuando una niña, cuando un adolescente o cuando una mujer hace una denuncia, lo primero que tenemos que hacer es darle el beneficio de la duda y que sean las autoridades quienes definan si esa mujer está siendo víctima de eso que nos está mencionando. En Valledupar, los periodistas tomaron diferentes posiciones frente a la investigación y el Círculo de Periodistas expidió un comunicado. El Círculo de Periodistas de Valledupar es una entidad sin ánimo de lucro que vela por los derechos y la protección de los periodistas, principalmente pues de sus afiliados, de sus agremiados. Tiene actualmente 160 periodistas, camarógrafos y comunicadores organizacionales
afiliados y pues principalmente lo que hacemos es brindarles también apoyo en cuanto a capacitación, en cuanto a velar por la prensa libre y por los derechos en nuestro ejercicio. Inmediatamente que conocimos esa denuncia que hizo el sacerdote, le hicimos una visita, una delegación de la Junta Directiva del Círculo de Periodistas, y en efecto sí le exigimos que aclarara el término extorsión, que a todas luces, pues nosotros que conocemos el proceder en el momento de dar una noticia y que hay que buscar la contraparte, pensamos que había sido malinterpretado. Él en su momento nos dijo pues que tenía las pruebas para seguirse ratificando en el término extorsión. Entonces, ante eso nosotros hicimos un comunicado público en el que le pedimos que sacara sus pruebas a la luz o hiciera las denuncias respectivas, porque quedaba en tela de juicio tanto el nombre del medio como del gremio en general. Le hicimos la exigencia y él, antes de dar ese comunicado a los medios de comunicación, nos llamó a nosotros como Círculo de Periodistas y nos dijo que en respuesta a la visita que nosotros le hicimos y la exigencia que le hicimos de que aclarara el término extorsión que utilizó en contra de un medio de comunicación, él se retractaba de eso. Ese hecho pues nos pareció afortunado porque obviamente la verdad salió a la luz. De hecho, nosotros elevamos esta situación a FECOLPER y hemos estado siempre muy pendientes en que la verdad saliera a la luz. Cuando nos sentamos a conversar con él, notamos que estaba errado en un tema, porque él decía que si ya tenían la investigación, tenían los testimonios, tenían las pruebas, ¿para qué lo buscaron? Y de hecho, nosotros como Círculo de Periodistas, en ese momento lo que hicimos fue aclararle cuál es el deber ser de los medios, en el que nosotros tenemos necesariamente que buscar una contraparte y que seguramente nosotros, sin conocer la situación, porque en ese momento tampoco sabíamos a qué medio se refería, ellos estaban buscando la contraparte a su investigación, a su noticia y a las denuncias que tenían en ese momento. Él nos dijo que él sabía perfectamente lo que era una extorsión y que había sido víctima de una extorsión. Ahí es cuando nosotros le decimos, saque las pruebas que tiene. Hoy vimos como junta directiva que analizamos en su momento la situación, que teníamos razón en que estaban mal empleando ese término y que fue pues temerario y desafortunado hacerlo en el momento que lo hizo. El obispo de Valledupar, Monseñor Óscar José Vélez, contactó al equipo de Con Otra Mirada para realizar un acercamiento y encontrar una solución a esta situación. El día 29 de abril, en horas de la tarde, en medio del Festival de la Leyenda Vallenata, el padre Dorian Danilo Rocha expide un comunicado en donde se retracta de las afirmaciones de que estaba siendo extorsionado y pide perdón. Primero, que debido a la situación de gran tensión que en el momento atravesaba, incurrí en una imprecisión, error en la expresión que utilicé al afirmar que estaba siendo extorsionado por un medio de comunicación. Segundo, en realidad ningún medio de comunicación me ha hecho exigencia económica ni de otra índole por alguna contraprestación. Tercero, por ello reconozco públicamente que me equivoqué al utilizar dicha expresión y me retracto de ello. Cuarto, no he instaurado ni lo haré denuncia alguna. Quinto, pido perdón a cualquier medio de comunicación que se haya visto afectado por mi infortunada expresión. Sexto, así como ese día solamente pedí oraciones, también prometo oraciones a todos si con mi lapsus herí a alguna persona natural o jurídica. Para hacer una breve introducción de lo que es el delito de calumnia, debo empezar diciendo que es uno de los delitos contra la integridad moral, que fundamentalmente se conocen dos: la injuria y la calumnia. El bien jurídico tutelado es la honra y el buen nombre. La calumnia se diferencia de la injuria en que en la calumnia el agente que comete ese delito hace una imputación falsa de que otro ha cometido un delito, o que ha cometido una tipificación punible, cualquiera que ella sea. En el delito de calumnia la pena máxima es de casi 6 años. Pero ocurre que en el delito de calumnia e injuria hay unas circunstancias que aumentan la pena y pueden ubicar el delito de calumnia por el aumento de la pena hasta en 12 años, en cuanto a la divulgación de la afirmación falsa, de la
comisión de un delito se haga en un sitio abierto al público, en una reunión amplísima, por medios de comunicación masivos, etc. En consecuencia, esas circunstancias de agravación punitiva inciden mucho en la pena. El tema de la calumnia amerita lo que técnicamente se denomina una querella penal, que es diferente a la denuncia penal porque la denuncia penal opera frente a delitos perseguibles de oficio, donde no hay necesidad de impulsar el aparato judicial. Acá, en punto de la querella penal, es las personas ofendidas con los posibles injuria o calumnia los que están legitimados para formular esa querella penal. La retractación, que es distinta a la rectificación, tiene unas incidencias de eximente de responsabilidad penal en ambos casos, tanto la injuria como la calumnia. Pero la retractación, por ejemplo, debe hacerse antes que se profiera una sentencia en única o primera instancia y que se hagan con las mismas características y con las mismas condiciones de divulgación de tanto de la injuria como de la calumnia para que sean válidas, o las determina el juez. Pero ambas, retractación o rectificación, que repito son distintas, deben hacerse en las mismas características en que se divulgó tanto la imputación falsa como las imputaciones deshonrosas. Si la calumnia o la injuria o la calumnia se divulga en una reunión amplísima, ante una comunidad religiosa o ante una comunidad política, etcétera, que es irrepetible, en consecuencia el juez puede señalar los medios por los cuales debe hacerse la retractación. Es decir, por medios distintos, pero medios masivos para hacerlo. No necesariamente, y debe hacerse en las mismas condiciones, es decir, en las mismas condiciones de la imputación falsa, de la comisión de una conducta delictual, pero no necesariamente tiene que ser exacta, pero sí con las mismas características y que impliquen un arrepentimiento o que impliquen una verdadera retractación, que la retractación no se convierta, como suele suceder en la práctica, que convierta en la continuación de la imputación deshonrosa o de la falsa imputación. El periodismo investigativo toca temas importantes que algunas personas u organizaciones quieren mantener en secreto. Como todos sabemos, en el país es difícil la situación para los periodistas para hacer este tipo de denuncias. Nos contaban en FECOLPER cuando le elevamos esta queja de que son muchas las denuncias e investigaciones que están en curso ante la justicia en estos momentos, precisamente no solo con la iglesia, porque muchas entidades tratan de callar la voz de los periodistas. Obviamente pues nuestra posición es de rechazo y el llamado es a que sigan haciendo este tipo de trabajos y sigan asumiendo con responsabilidad pues las denuncias que le llegan de las comunidades. El periodismo investigativo en Colombia y en cualquier parte del mundo lo que busca es develar lo que no se conoce, es ir más allá de la inmediatez de la información o de la noticia que acaba de suceder. El periodismo de investigación busca develar lo que muchos no conocen, escudriñar y llegar al punto donde los periodistas tradicionales o de información no llegan. El periodismo investigativo y el periodismo de información lo separa una línea no tan gruesa. Pero el periodismo de información trabaja sobre la inmediatez de la información, mientras que el periodismo de investigación va más allá. El periodismo de investigación busca develar lo que la inmediatez no revela, es decir, exponer a la luz pública cifras, hechos que buscan precisamente mantener ocultos porque van en contra de la moral, de la dignidad humana, porque van en contra de los hechos que en realidad deben ser legales, es decir, van sujetos a la ilegalidad. Y el periodismo de investigación busca eso, poner a la luz pública lo que pretende ocultar el poder. Hacer periodismo investigativo en un país como Colombia es bien complejo. Recordemos que somos el segundo país en Latinoamérica donde es más difícil ejercer el periodismo. Somos el segundo país con más hechos de violencia en contra del periodismo y más cuando ahora está tomando mucha fuerza el autoritarismo. Además, el poder está influyendo muchísimo en las redes sociales para desvirtuar lo que los periodistas queremos develar. Además, nuestra función en realidad es ser contrapoder. Es decir, nosotros no somos amigos de los poderosos. El verdadero periodismo, el periodismo de investigación, siempre está en contra del poder. Entonces, poner a la luz pública hechos que el poder pretende ocultar
hace que nosotros estemos en riesgo latente todo el tiempo. Estamos exponiendo nuestra vida constantemente a develar hechos ocultos. Los periodistas independientes ahorita en Colombia son muy contados, son muy pocos, pero son los que están haciendo contrapoder en Colombia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El martes 10 de mayo, el sacerdote Dorian Danilo Rocha, en la misa de 6:30 de la mañana, leyó el comunicado público donde pide perdón y se retracta de haber dicho que un medio de comunicación lo estaba extorsionando. Con relación a lo que expresé el pasado lunes santo al finalizar la Eucaristía del encuentro del Exeomo con el pueblo, quiero pedir perdón por incurrir en una imprecisión, en un error en la expresión que utilicé al afirmar que estaba siendo extorsionado por un medio de comunicación. Por ello reconozco públicamente que me equivoqué al utilizar esta expresión y me retracto de ello. Pido perdón a cualquier medio de comunicación que se haya visto afectado por mi infortunada expresión. Aclaro que no he instaurado ni lo haré denuncia alguna. Así como ese día solamente pedí oraciones, también prometo oraciones a todos si con mi lapsus herí a alguna persona natural o jurídica. Muchísimas gracias. ¿Es fácil ser periodista en Colombia, Waldo? No, no es fácil ser periodista en Colombia. Muchas veces somos sujetos de acusaciones o de señalamientos. Sin embargo, el periodismo es contrapoder y nuestro compromiso es con la verdad. Así es, un tema para analizar. Y nosotros seguiremos buscando más historias para contárselas con otra mirada.